Muy bien. La pregunta 20 dice, ¿cómo se denomina el ensayo clínico en el que los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado? Un estudio enmascarado, un estudio triple ciego, un estudio abierto, simple ciego o doble ciego. ¿Cómo se denomina, ¿no?, el ensayo clínico este? Bien, vayamos. Cuando ustedes hacen un estudio, una investigación, y el sujeto que está siendo investigado, ¿no?, el paciente, el sujeto investigado, no sabe los objetivos finales del estudio, se llama de simple ciego, o sea, el paciente es el que no sabe, ¿no? Es una técnica de enmascaramiento en los ensayos clínicos aleatorios. Cuando el paciente no sabe por qué están haciendo la investigación, es simple ciego. Cuando el paciente no sabe y el médico, la enfermera que administra el tratamiento, el personal sanitario que está en contacto con el paciente, no sabe los objetivos finales del estudio, puede tener idea de los efectos colaterales, más o menos una idea general de para qué están haciendo, pero los objetivos esenciales no los conoce, a eso se llama un estudio doble ciego, porque tanto el sujeto como el que interactúa, el profesional de la salud que interactúa con el paciente, no saben de los objetivos del estudio. Si el paciente, el profesional de salud y el que hace la investigación no sabe de los objetivos finales del estudio, o sea, paciente, personal de salud y el que procesa los datos, el que recolecta la información, el que hace las tabulaciones, no sabe la finalidad específica del estudio, a eso se llama triple ciego. ¿Ok? Entonces hay simple ciego, doble ciego y triple ciego. A eso se llama técnicas de enmascaramiento. ¿Ok? Técnicas de enmascaramiento. Entonces aquí sería los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios, ¿no? Los tres. No conocen o desconocen el tratamiento asignado, sería un estudio de triple ciego. Muy bien. La pregunta 21 dice, ¿no?, teniendo en cuenta que la prevalencia de espina bífida es de un caso por cada 1000 nacidos vivos, ¿qué tipo de estudio será el más válido y eficiente para estudiar la posible asociación entre la ocurrencia de espina bífida en el recién nacido y la exposición a diversos factores ambientales durante el embarazo? ¿No? Un estudio de corte prospectivo integrado por mujeres que están planificando su embarazo, un estudio de corte retrospectivo a través de las historias clínicas de mujeres que han parido en los hospitales seleccionados, un estudio de casos y controles de base hospitalaria tomando como casos las madres de niños que han nacido con espina bífida y como controles las madres de niños que han nacido sin malformaciones, haciéndoles a ambos grupos una entrevista sobre exposiciones ambientales durante el embarazo. Un estudio de casos y controles de base poblacional, tomando como casos a las mujeres expuestas y a los factores ambientales de interés, y como controles a las mujeres no expuestas. O un estudio de corte transversal en la población general de mujeres en edad comprendida entre los 20 y los 40 años. ¿Qué harían? A ver, harían un estudio de corte prospectivo integrado por mujeres que están planificando su embarazo para ver la prevalencia de espina bífida, para ver, perdón, si es que hay algún factor de riesgo, algún factor de exposición ambiental durante el embarazo que produce la espina bífida. Para encontrar eso, ¿haría un estudio de corte o no? ¿Qué pasaría si hiciera un estudio de corte, ¿no? Recuerden que están planificando su embarazo, ¿no es cierto? Dice, por mujeres que están planificando su embarazo. De estas mujeres que están planificando su embarazo, no todas se van a embarazar, ¿no es cierto? De esas, no todas que se embarazan, de las que se van a embarazar, por 1000 embarazos va a haber un nacido con espina bífida, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un estudio de corte acá sería demasiado grande, ¿no? Cuando son enfermedades raras, el estudio que se debe hacer es el estudio de casos y controles. Entonces, un estudio de corte retrospectivo tampoco. Un estudio de corte transversal tampoco. Estudios de corte no. Les quedaría dos, ¿no? Un estudio de casos y controles de base hospitalaria y un estudio de casos y controles de base poblacional, tomando como casos a las mujeres expuestas a los factores ambientales de interés y como controles a las mujeres no expuestas. ¿Ok?
Ok, ¿cuál de ellos tomarían? A ver, si ustedes quieren buscar factores de riesgo para nacer con espina bífida, tendrían que buscar más fácil embarazadas, ¿no es cierto? Esa sería la idea, hacer las mujeres que han dado a luz y ver si han estado expuestas o no al factor de riesgo. Eso sería lo más fácil. Pero en este caso, en la D, ¿qué cosa les están pidiendo hacer? Un estudio de casos y controles de base poblacional tomando como casos a las mujeres expuestas a los factores ambientales. Habla de mujeres, ¿no? Ni siquiera dice gestantes o que hayan nacido, o que hayan dado a luz. Y como controles a las mujeres no expuestas. ¿No? No tiene razón de ser, ¿no es cierto? La respuesta acá es la C, ¿no? Un estudio de casos y controles de base hospitalaria tomando como base o como casos a las madres de niños que han nacido con espina bífida y como controles a las madres de niños que han nacido sin malformaciones, ¿no? La C es la respuesta. Muy bien. La pregunta 22 dice, de las siguientes características, ¿cuál es el que mejor o la que mejor define a un ensayo clínico? Prospectivo, experimental, paralelo, tamaño muestral predefinido o enmascarado. ¿Cuál es el que mejor define a un ensayo clínico? ¿Qué habíamos dicho? Un ensayo clínico no es otra cosa que un experimento, ¿no es cierto?, en humanos, ¿no? Ese es un ensayo clínico, ¿no? Prospectivo pueden ser no solo los ensayos clínicos, ¿no? Los estudios de corte, por ejemplo. Paralelos también pueden ser los estudios casos y controles. Todos tienen tamaño muestral predefinido, siempre, ¿no? Y la mayoría de experimentos, de ensayos y de estudios son enmascarados también. Muy bien. La pregunta 23 dice, si identificamos en la práctica habitual pacientes con bronquitis crónica obstructiva y seguimos la evolución de su función respiratoria a largo plazo después de asignarlos a recibir o no corticoides por vía inhalatoria. Estamos planteando un estudio de cortes, un estudio de series temporales, un estudio caso y control, un ensayo clínico o un análisis estratificado. ¿Qué estarían haciendo ahí? ¿Qué están haciendo con los pacientes con bronquitis crónica obstructiva? Están siguiendo su evolución después de asignarlos a recibir o no corticoides. Ustedes están manipulando las variables, ¿no es cierto? No es que están buscando quiénes toman corticoides y quiénes no toman corticoides para hacerles el seguimiento. Ustedes los están asignando a recibir o no corticoides. Cuando ustedes asignan a un paciente un factor determinado, a ese estudio se le llama ensayo clínico, ¿no? Entonces, eso se llama un ensayo clínico. Muy bien, la pregunta 24 dice, un ensayo clínico abierto significa que no requiere ingreso, pueden incluirse sujetos en el ensayo, no existe grupo control, es no enmascarado, sus resultados son extrapolables a la población en general. ¿Qué significa un ensayo clínico abierto? ¿No? Esto es un concepto. Esto de ensayos clínicos abiertos se da especialmente en dos cosas. Cuando se hace estudios en enfermedades que son muy graves, ¿no? Cáncer, por ejemplo, o se hacen estudios con drogas que son potencialmente tóxicas y potencialmente dañinas, ¿no? En esos casos se hace un ensayo clínico abierto. Y el ensayo clínico abierto significa que no está enmascarado. O sea, a este tipo de estudios o de ensayos clínicos, cuando se puede poner potencialmente en riesgo la salud o la vida del paciente, o la droga que se usa, las drogas que se usan son potencialmente tóxicas, se les tiene que dar toda la información necesaria, no puede ser enmascarado. Muy bien, la pregunta 25 dice, ¿cuál de los siguientes no es una característica de los estudios de corte? Permiten calcular directamente la incidencia de la enfermedad, pueden evaluar el efecto de un factor de riesgo sobre varias enfermedades. En los estudios prospectivos la recogida de datos puede durar mucho tiempo, son especialmente eficientes en enfermedades raras, evitan el sesgo de memoria que puede ocurrir en los estudios de casos y controles. ¿Cuál no es una característica de los estudios de corte?
La D, ¿no es cierto? Son especialmente eficientes en enfermedades raras. En enfermedades raras, recuerden, eficientes son los estudios de casos y controles. ¿Ok? De casos y controles. Muy bien, la siguiente pregunta dice, usted está interesado en conocer la prevalencia de una determinada enfermedad en una población. ¿Qué tipo de diseño deberá aplicar para realizar dicho estudio en forma óptima? Un estudio de serie de casos, una encuesta transversal, un estudio de intervención comunitaria, una revisión retrospectiva de casos comunicados o un estudio prospectivo de corte. Quieren conocer la prevalencia. Cuando quieren conocer la prevalencia, el mejor estudio que pueden hacer es un estudio transversal, ¿no es cierto? Los estudios transversales miden prevalencia, ¿ok? Miden prevalencia. Muy bien. Ok, ¿qué más? Cuando ustedes ahora, en la actualidad, ingresan, por ejemplo, a Internet, ingresan a alguna red científica, ¿no? Lo que van a encontrar es una aplastante cantidad de información que hay sobre cualquier tema que estén buscando. Esa gran cantidad de información que muchas veces no es la más adecuada, que muchas veces no está pasada por un filtro adecuado, y más que información puede llegar a desinformarnos, ha hecho o ha producido que se cataloguen la información científica en niveles de evidencia científica. ¿Ok? ¿Para qué sirven los niveles de evidencia científica? Sirven para catalogar a la información como información adecuada o no adecuada, como información que se puede tomar o se debe desechar, ¿ok? O como información rescatable o no. La evidencia o los niveles de evidencia científica van del 1 al 5, perdón, al 4, ¿no? Hay 4 niveles de evidencia. Los que tienen mejor nivel de evidencia son los ensayos clínicos, ¿ok? Los ensayos clínicos aleatorizados, o mejor aún, el que tiene mejor nivel de evidencia son los metaanálisis, ¿no? Es un concepto no muy nuevo, pero no se usaba mucho hasta hace algunos años. ¿Qué es un metaanálisis, no? Un metaanálisis es un estudio en el cual un investigador ha juntado varios ensayos clínicos y ha sacado conclusiones a partir de esos ensayos clínicos, varios ensayos multicéntricos. Esa información de un metaanálisis es la que se debe tomar en cuenta cuando se hacen protocolos o consensos en el manejo de pacientes. ¿Ok? Es el nivel de evidencia 1A y 1B. Los niveles de evidencia 2 son cuando se toman de referencia estudios prospectivos, controlados, diseñados, pero sin aleatorizar, o por lo menos que sean un estudio cuasi experimental. El nivel de evidencia 3 son estudios solamente observacionales, ¿no? Comparativos, casos y controles, de corte, etc. Y el nivel de evidencia 4, el que menos relevancia tiene, el que menos se debe tomar en cuenta, son las opiniones de expertos, las experiencias clínicas, los papers, las cartas que se dirigen en las revistas. De acuerdo al nivel de evidencia, se da los grados de recomendación. El grado A, grado B o grado C, ¿no? El grado A es el que requiere, el que se puede dar, se puede recomendar usarlo, y es el que se debería usar para hacer los protocolos y los consensos del manejo de pacientes. El grado B es el que se puede hacer previamente contrastando con otros estudios, y el grado C es el que no se debería tomar en cuenta para el manejo de los pacientes o para la protocolización de estos casos. De estos niveles de evidencia es difícil que les pregunten los grados de recomendación o cuáles son los tipos de niveles de evidencia. Pero ¿qué cosa deben recordar? El nivel de evidencia más alto son los metaanálisis y el nivel de evidencia más bajo son las opiniones de expertos o las experiencias clínicas descritas por
médicos, por instituciones que se dicen ser expertas en un tema. ¿Ok? Esos son los que tienen más pobre nivel de evidencia. Muy bien. Eso iba a esta pregunta, la pregunta 27, dice, ¿qué cosa es un metaanálisis? Un metaanálisis es un sistema de análisis estadístico que agrupa las variables secundarias para aumentar la potencia estadística de un estudio determinado. Una revisión sistemática de la literatura sobre un determinado tema realizado con criterios explícitos en fuentes bibliográficas. Una metodología estadística centrada en el análisis económico de los fármacos. Un sistema de asignación aleatoria de pacientes dentro de un ensayo clínico cuyo objetivo es garantizar la ausencia de sesgos de selección. Un sistema de análisis para agrupar y resumir conjuntamente los resultados de diferentes ensayos clínicos sobre una misma materia. ¿Qué será un metaanálisis? ¿Cuál creen de estas alternativas? ¿Qué hacía un metaanálisis? Juntaba, ¿no es cierto? Juntaba, unía, ¿qué cosa? Varios ensayos multicéntricos y sacaba conclusiones de ese estudio, ¿no? Entonces, un metaanálisis es un sistema de análisis para agrupar y resumir conjuntamente los resultados de diferentes ensayos clínicos sobre una misma materia, ¿no? Eso es un metaanálisis. Han preguntado alguna vez qué es un metaanálisis, ¿no? Modificando algunos de las frases acá, ¿no? Pero en general el concepto es ese, ¿ok? Un metaanálisis es un conjunto o una agrupación y un resumen de diferentes ensayos clínicos. Muy bien, vamos a hablar de muestreo ahora. ¿Qué cosa es muestreo, ¿no? ¿O qué es una muestra? Un muestreo se realiza, o una muestra es la extracción de un pequeño número de sujetos de la totalidad de la población, ¿ok? Y esa muestra, ese pequeño número de sujetos, nos va a servir para hacer estudios y para extrapolar estos resultados a la población, inferir estos resultados a la población en general. Las muestras en general se sacan mediante fórmulas y usando técnicas de selección, ¿no? Para las técnicas de selección se usan criterios de inclusión, criterios de exclusión, que en general cuanto más rígidos son, se dice que las muestras son más representativas. Las muestras pueden ser de origen probabilístico y de origen no probabilístico. Esta diferencia tienen que saberla. Probabilístico significa que cada sujeto que ingresa a vuestra muestra tiene similar posibilidad de ingresar a vuestro estudio que el resto de los sujetos del universo o de la población en general, ¿ok? En cambio, el no probabilístico ya se olvida de esa posibilidad de ingresar o no al estudio, que tengan similares entre toda la población del universo, sino lo que busca es usar criterios de selección adecuados por conveniencia para encontrar una población homogénea en la cual estudiar, ¿ok? Entonces, los más usados en medicina son los muestreos probabilísticos. ¿Qué más tienen que recordar de la muestra? Y esto es importante. Cuando ustedes hayan una muestra, les va a dar un valor X, ¿no? 100 pacientes, 200, 300, 500, etc. Esa muestra, ese número muestral, ese tamaño muestral, al inicio del estudio, ustedes tienen que pensar que es el mínimo necesario para que vuestro estudio tenga validez. Si esos 100 pacientes que han hallado como muestra son el mínimo necesario para que vuestro estudio tenga validez y vuestro estudio, por ejemplo, va a durar un año, en ese año de estudios probablemente ustedes van a tener pérdida de pacientes porque se retiran del estudio, se rehúsan ya a participar, fallecen, se mudan de lugar, etc. Entonces, si ustedes su tamaño muestral han calculado en 100 y empiezan solamente con 100 pacientes y pierden algunos sujetos, algunos pacientes en el transcurso del tiempo, al final, cuando terminen el estudio, vuestro estudio no va a tener la validez que debería si es que hubiera tenido la totalidad de la muestra. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Las pérdidas en los estudios siempre se dan y por eso es que se deben prever estas pérdidas.
Lo general es aumentar el 10% de su tamaño muestral para, digamos, evitar que vuestro estudio no tenga validez por las pérdidas que van a tener. Siempre que haya un tamaño muestral hay que sumarle un 10% por las probables pérdidas que puede tener en el transcurso del estudio. Muy bien. Cuando se realiza un muestreo, existen pues entonces dos enfoques. Un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo es cuando se recolecta un subgrupo de la población y este subgrupo de la población es representativa de dicha población, ¿no? Tiene las mismas características de la población de la cual se ha sacado. En cambio, el enfoque cualitativo lo que busca es sacar a sujetos de la población en los cuales sea más interesante realizar el estudio. En general, los estudios en salud usan el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo más se da en ciencias sociales. Ok, de acuerdo a esos dos enfoques están los tipos de muestreo, ¿no? Del tipo probabilístico y del no probabilístico. Como les decía, del tipo probabilístico es el muestreo en la cual todos los elementos de la muestra tienen la misma posibilidad de ser elegidos y pasar a ser sujetos de estudio. No así en el no probabilístico, que la elección no depende de la probabilidad, sino de las características que está buscando el investigador. ¿Qué características busca en los sujetos los cuales van a ingresar a su estudio? Ok. La pregunta 28 dice: se desea realizar un estudio de esclerosis lateral amiotrófica asociada a la infección por priones, para lo que se tomará todos los casos que acudan durante un año a un centro neurológico de referencias. El tipo de muestreo recomendado en este caso es un muestreo aleatorio, un muestreo estratificado, un muestreo no probabilístico, un muestreo probabilístico o un muestreo por racimos. Se van a tomar todos los casos que acudan durante un año a un centro neurológico de referencias, ¿no? Si van a tomar todos los casos, ¿qué tipo de muestreo será? ¿Aleatorio? No, ¿no es cierto? Porque no van a aleatorizar, no van a sortear qué pacientes entran, qué pacientes no. Estratificado tampoco. Por racimos tampoco, ¿no? Por racimos vamos a ver más adelante, es cuando se dividen en espacios físicos las muestras, ¿no? Entonces este es un muestreo no probabilístico, pues, ¿no? Todos los que ingresen, todos los que vengan van a ingresar al estudio. Muy bien, los tipos de muestreo probabilístico pueden ser la selección sistemática, la aleatoria, la por racimos o la estratificada. Y el no probabilístico pueden ser cualitativo, pueden ser por cuotas de sujetos tipo, de expertos o de sujetos voluntarios. Vamos a ver rápidamente las más importantes de estas. Cuando ustedes van a hacer un muestreo probabilístico, lo que tienen que definir primero es el tamaño de su población, el tamaño de la muestra. ¿Cómo definen el tamaño de la muestra? El tamaño muestral es el menor número de unidades de análisis que es necesario para tomar una muestra n que asegure un error estándar de 0.01 o 0.05 y que sea representativa de la población. Es decir, el tamaño muestral es el mínimo número de sujetos con el cual va a tener validez vuestro estudio. ¿Okay? En general, el error estándar en medicina o en salud se usa el de 0.01 o 0.05, ¿no? O el grado de confianza, digamos, en vuestros resultados tiene que ser del 99% o del 95%, ¿ok? Y debe ser representativa de la población. Las fórmulas que existen para el tamaño muestral depende del tipo de estudio que están haciendo. Hay una fórmula por cada tipo de estudio que ustedes planteen. No les van a preguntar cuál es la fórmula o no les van a dar datos para que hallen el tamaño muestral, ¿no? Pero sí tienen que saber qué cosas, qué variables se toman en cuenta para
hallar el tamaño muestral. El tamaño muestral, en general, para hallarlo, se usa la varianza, ¿no? La varianza de la población, la varianza de la muestra. En base a esas varianzas o a esas probabilidades de aparición, se toman o se hacen se calcula el tamaño muestral. Lo que sí les podrían preguntar es esta formulita, ¿no? Cuando ustedes tienen un tamaño muestral muy grande, ¿ok? Muy grande, que se les hace difícil hacer el estudio, este tamaño muestral lo pueden reducir, ¿no? A lo cual se llama el tamaño muestral definitivo, cuya fórmula es el tamaño muestral que han hallado sobre 1 menos el tamaño muestral hallado entre el tamaño de la población, ¿no? Esta fórmula. Entonces, con esta fórmula se va a reducir el tamaño muestral a un número menor y va a ser más fácil realizar el estudio, ¿no? Esto se da cuando los tamaños muestrales son muy grandes. Muy bien. La pregunta 29 dice, el error estándar usado usualmente en estudios de investigación en ciencias de la salud es mayor a 0.05, menor a 0.01, mayor a 0.01, menor a 0.05, o B y D son ciertas. ¿Cuál es? La B, 0.01, ¿no es cierto? Pero también la D, 0.05, ¿no? Este es el error estándar o el grado de confianza, ¿no? La P, ¿se acuerdan? Cuando ustedes leen un trabajo de investigación, en general les ponen ahí P menor a 0.05 o P menor a 0.01. Esa P significa el error estándar. En medicina tiene que ser menos al 0.01 o menos al 0.05 o menos al 1 o 5% si quiere. ¿Ok? Menos al 1 o al 5%. O sea, la posibilidad de que los datos que ustedes han logrado obtener en vuestro estudio tienen que ser certeros, ¿ok? Y la posibilidad de que sean falsos o se deban al azar tiene que ser menos del 1% o menos del 5%, ¿no? Eso significa el error estándar. Entonces, en general se usan las dos, menos del 1% y menos del 5%. Si les preguntaran el más usado es el 5%, ¿ok? El 5%. Pero también se usa el 0.01. Pero si les preguntan el más, es el 0.05. Muy bien. Vamos a hablar algo del muestreo sistemático. ¿Qué cosa es el muestreo sistemático, no? Cuando existe una población homogénea, ¿no? Una población más o menos similar entre sujeto y sujeto, se selecciona dentro de esa población N, o sea, del total de la población, un número a partir de un intervalo K, ¿no? ¿Cómo se hace? Es una fórmula que se usa, ¿no? Este es el intervalo K que va a resultar de dividir el número total de la población sobre la muestra. O sea, si tienen, por ejemplo, 1000 sujetos en la población y vuestra muestra es 100, hacen la división y les va a salir 10, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cada 10 sujetos o cada 10 pacientes que ustedes vean, uno tiene que ingresar a la investigación, ¿ok? A eso se llama muestreo sistemático, ¿ok? Se usa un intervalo, un número definido para hacer ingresar a los pacientes